Pero ahora hay una controversia que implica un personaje que ha cobrado notoriedad en las redes sociales y que es un magistrade, es decir, un hombre que se declara hombre y que viste mixto, tacones y traje, se maquilla se pone aretes, se pone mascadas, pero usa corbata, es un híbrido, ¿verdad? Pero eso no es lo relevante del asunto, sino que ha dedicado a hacer algunas acciones en redes sociales para cobrar notoriedad, entre ellas hacer una campaña a su favor para lograr la titularidad que busca de ser magistrado, ya que ahorita es suplente. Y de pasada, pues, digamos, echarle el caballo o enfocar baterías contra de algún ciudadano. Alan Capetillo, abogado defensor de este ciudadano, ha obtenido una victoria jurídica a favor de su cliente, de nombre Daniel. Es Omar. Omar Alejandro Valdés Reyes. Omar Alejandro Valdés Reyes, y en 3 ocasiones lo ha logrado y parece que esto ya es de forma definitiva. Y con ello, pues, Alan Capetillo, el abogado, considera corrupto el magistrado de Aguascalientes, Osiel Baena. ¿Por qué llegas a esa conclusión y lo dices así en tus redes sociales, Alan Capetillo? Mi estimado Beto, te agradezco la oportunidad de hablar con tu auditorio de este tema. Es un tema que se tiene que tratar con mucha claridad, yo creo que con contundencia, porque pues además los elementos están en la mesa. Esta es la tercera vez consecutiva en menos de 5 meses que en este mismo asunto, con las mismas pruebas, con los mismos argumentos, la sentencia es revocada por la Sala Monterrey. Una sentencia que llegó ¿quiénes? En esta sentencia había una diputada que estaba denunciando a Omar por una supuesta comisión de una violencia política de género. Estuvimos aquí, Omar y yo, hace algún tiempo hablando en la segunda sentencia de este asunto. Ya lo dábamos por concluido cuando viene una tercera sentencia en el mismo sentido por los mismos hechos con base en las mismas pruebas. Y cuando digo en las mismas pruebas es en la inexistencia de pruebas, porque realmente nunca ha habido pruebas en este asunto. Todo se construye argumentativamente y se trata de forzar una conclusión que 3 veces la Sala Regional Monterrey ha tenido que revocar porque ha reconocido que es una sentencia mal elaborada, mal dictada. De hecho, en esta última resolución, la propia Sala Monterrey, en la sesión pública, los magistrados lo dicen, oiga, no sabemos qué está pasando en el Tribunal de Aguascalientes, que prácticamente están desacatando las instrucciones que les damos. ¿Es ese video? ¿Sí? No, eso es otro, sí, pero si quieres... Vamos viendo este video que nos da un poco de contexto de lo que está hablando Alan Capetillo. Este video es importante. Vamos a dejarlo con audio. Participe en un ambiente fuera de violencia. Mi gran contribución en el Tribunal Electoral, apenas llevo 4 meses en la función, pero la primer sentencia que designó o que ordenó el registro de un hombre violentador fue propuesta por mí al Pleno del Tribunal Electoral. En 5 años, el Tribunal Electoral no se había atrevido a registrar a ningún violentador. Cuando me llega el primer asunto en violencia política contra la mujer, dije, esta es la oportunidad de echar a andar esta estructura, dejar registro de que cualquier persona que violente a una mujer tenga la conciencia de que está ahí. Bien, a ver, eso ocurrió en febrero del 23. Pero déjame decirte eso sí, dónde. ¿hablando ante quiénes? Nada Ante más. el Senado de la República. ¿Para qué propósito? Con el propósito de ser elegido él como magistrado electoral. Actualmente está abierta esa convocatoria, es un proceso que está abierto, muchos estamos participando, yo también estoy participando, pero el tema no es un tema personal, es un tema del comportamiento del funcionario. Claro. Este asunto que él va al Senado de la República y lo presume como el primer asunto en la historia del tribunal en el cual un hombre violentador es metido en el catálogo de violentadores, catálogo que por cierto antes no existía y por eso, como no existía, obviamente no había personas registradas, pero bueno, al parecer este funcionario cree que es un buen argumento ante el Senado de la República establecer que él ha dictado esta sentencia 3 veces revocada. En ese momento ya había sido revocada una vez. Aún siendo revocada fue y la presumió como un hecho consumado. Es correcto, fue y la presumió como un hecho consumado ante el Senado de la República, de forma tal que cuando vinieron las subsecuentes resoluciones, pues ya uno se pregunta de qué se trata este litigio, si de resolver con base en las pruebas o de que el funcionario en cuestión pueda tener un argumento, una bandera, algo que presumir para poder obtener el nombramiento
nombramiento definitivo como magistrado, sobre todo porque pues finalmente a lo largo de este litigio, que ya ha sido 3 veces revocado, ha habido una cantidad impresionante de inconsistencias jurídicas, y me permite sintetizártelas muy rápidamente. En la primera sentencia, el tribunal decía, el magistrado decía que Omar había contestado y no contestado la demanda al mismo tiempo. O sea, establecía las dos cosas al mismo tiempo, literal, así lo dice. En la segunda sentencia cambió la litis, cambió la materia de controversia y incluyó pruebas que previamente ya había descartado, que ya había declarado fuera del proceso, las regresó y las volvió a incluir, ¿sí? Y hechos que previamente ya había descartado, los volvió a juzgar, llevó a cabo lo que se llama un doble enjuiciamiento, ¿sí? Y además aumentó la pena que previamente en la primera sentencia ya había impuesto, ¿sí? De hecho, el Tribunal de Monterrey en esa segunda sentencia lo que le dice, oye, no puedes variar el asunto que tú estableciste en la primera sentencia era no puedes cambiar o pretender cambiar el litigio para seguir manteniendo la sanción o la declaración de existencia de violencia política de género. Si tú habías establecido que ese era el litigio, pues sobre eso tenías que pronunciarse, no puedes cambiar el sentido del asunto de la controversia, ¿no? Le vuelven a regresar el asunto y vuelve a emitir otra resolución donde otra vez la Sala Monterrey dice, oye, estás desacatando lo que ya te habíamos dicho desde la primera vez, de que aquí no había elementos probatorios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y en el Inter, pues tenemos el contexto de esta participación en el Senado de la República, que no es la única que hay. También hay un video en una conferencia del INE donde lo mismo, presume el hecho de que esta es la primera resolución donde un violentador... O sea, es un tema de tener discurso de campaña, un discurso de posicionamiento mediático, al cual no le importa o le importa muy poco, pues que Omar con este asunto termine en la manta esta que pusieron las feministas el 8 de marzo. La manta esa. El 8 de marzo en la plaza esta de... Que lo exhibe como alguien... Como violentador, acosador y vete a saber si hasta Hay violador. Una declaración de una diputada en ese sentido, es la presunta víctima. No, esa diputada es otro tema de mucha irresponsabilidad. La diputada presidenta de la Comisión de Género del Congreso del Estado salió a pedir la cabeza... el cargo, porque este muchacho se desempeña en la línea verde. Es funcionario público y salió a pedir su cabeza con base en esta sentencia, ¿sí? Es decir, se lleva a cabo un actuar completamente desasiado, ¿sí? Con un propósito probablemente personal del funcionario que lo está llevando a cabo, al margen de la imparcialidad, claro. Que tiene un montón de repercusiones en la vida de un ciudadano, claro. ¿Sí? Y eso es lo que nos está incomodando aquí. El tema en este asunto no es discutir ni su identidad ni su personalidad, el tema no es ese, el tema es su actuar como funcionario público. ¿A qué riesgos corre un funcionario como este magistrado, de cometer este tipo de pifias o errores? Mira, el tribunal... En un tribunal estatal electoral, o sea, ¿puede seguirlos cometiendo indefinidamente? ¿O hay alguna manera de que el propio tribunal, se detenga? Bueno, de entrada hay que establecer que estamos hablando de un funcionario provisional. Aunque se ostente como magistrado, la realidad es que él no es magistrado. Él es secretario en funciones de magistrado. Está supliendo una vacante. Que ha querido hacer la manipulación mediática de que como si ya ostentara el cargo haciéndose llamar magistrado es otra cosa. Que es correcto. Es otra cosa. Pero aquí está, en la Sala Monterrey estuvo a punto de declarar el desacato. De hecho, lo dicen en la propia sesión pública, ¿sí? Dicen, vamos a ser prudentes y no vamos a declarar el desacato. ¿Qué implicaría declarar el desacato? Remitir el asunto al Senado de la República o inclusive alguna fiscalía para temas de probable responsabilidad penal, que no lo descartamos al menos en el fuero interno del interesado, porque él tendrá que evaluarlo por también estas opciones. Por los daños que ha sufrido. Por los daños que ha sufrido. Y pareciera ser que hay un ejercicio indebido de la función pública aquí. Se está instrumentalizando la impartición de justicia para fines personales, al margen de la resolución del conflicto. Ya lo creo. Y este cargo temporal que está cumpliendo Ociel, ¿cuándo debe ser ocupado por otra persona? Eso es un problema muy grande. Ese proceso que está abierto en el Senado de la República, pues está parado como todo lo que está sucediendo en el Senado de la República por el tema de esa parálisis. De esa parálisis, porque tú sabes que a nivel nacional pues hay un tema ahí en el Senado de la República de mucha tensión. Quieren desaparecer los tribunales estatales electorales. Más que eso, creo que eso ya no se logró, pero sí creo que lo que está atorado es en la negociación política con todo este tema del INAI. Hay otros nombramientos en todo el
el país, que el Senado de la República tiene tratos en salas regionales, en tribunales de otros estados. Es decir, eso ya depende de los tiempos políticos del Senado. Hay 17 designaciones pendientes en 9 instituciones. Es correcto, hay 17 en todo el país. Sí, y esta es otro de otros tantos que están paralizados. Es uno de los que están paralizados. Depende de la federación este cargo, no del estado. No, depende completamente del Senado de la República, exactamente. Entonces, ¿algo que desees agregar? Pues yo creo que es muy grave, creo que hay que ponerle atención a estos temas, al margen de otras discusiones públicas que ya tristemente también se han dado alrededor del tribunal y pues bueno, que son materia de otros debates, pero pues aquí el tema es que un funcionario público no puede instrumentalizar las instituciones y menos las de impartición de justicia para sus fines personales, porque pues aquí ya tenemos una de dos, o el tribunal y este funcionario es extraordinariamente incompetente o simplemente estamos ante un acto de corrupción, ¿no? Que es lo que yo sospecho. Correcto. Gracias, Alan Capetillo, abogado. Mi estimado Beto, muchas gracias por el espacio. 8:48, 14.